palabra, a lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Busca en tu Biblia Mateos capítulo 5, verso 13. Y vamos a hablar una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para este mes, en la cual vamos a ver en la serie y el tema para nuestra vida, proyectados. Diga conmigo, proyectados. Cómo Dios nos puede proyectar en su palabra, cómo Dios nos puede proyectar en su propia vida. Ponte de pie, iglesia, y leamos lo que dice la palabra del Señor ahí en Mateos capítulo 5, verso 13. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, ¿por quién? Por los hombres. Dígale a la persona que está a su lado, alto que se siente: Dios quiere proyectarse en ti, como también quiere proyectarse en mí. Dígaselo nuevamente: Dios quiere proyectarse en ti, como se quiere proyectar en mí. Puede tomar asiento. Dentro de esta palabra, proyectados, hay algo muy maravilloso de la forma en cómo Dios se puede proyectar en mi vida, en la manera también como yo me puedo proyectar con ustedes. Y dentro de la palabra del Señor nosotros vemos algo tan maravilloso. Y una de las cosas que me gusta de Jesucristo a través de la palabra es cómo Él sabe escoger este elemento común que la palabra aquí nos describe como es la sal. Tomando este elemento tan común, ahora lo toma y lo ilustra para nuestras vidas, de la manera como Dios quiere influenciar en nosotros para que nosotros podamos ejercer y proyectarnos como sus discípulos en el mundo. Es increíble cómo esta sencilla ejemplo, ilustración, algo tan común que usted puede tener en casa, es proyectado en nuestras vidas para ser ilustrado de la misma manera en que tú y yo podamos ser proyectados por Dios para poder, hermano, ¿qué cosa? Influenciar y ejercer esa influencia que Dios ha colocado en tu vida y en mi vida para poder bendecir a aquellos que están en el mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es interesante cuando vamos a la Escritura, cómo Dios llama a sus discípulos al principio, cómo los llama. Dios dice específicamente en la vida de Pedro, Dios le dice: Pedro, yo te voy a hacer pescadores ¿de qué? Pescadores de hombres. Y luego ahora que les dice, te voy a hacer pescadores de hombres, ahora Jesús va y les dice, ahora ustedes van a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Es increíble ahora cómo Dios se proyecta. Los proyecta primeramente alcanzando gente, pero ahora se proyecta en la vida de ellos para poder ir y sazonar la tierra e iluminar a aquella oscuridad en la cual la gente necesita de Dios. Y cuando vemos esta palabra, es maravilloso poder encontrarnos entonces cómo Dios se proyecta en la vida de las personas, como también lo encontramos dentro de la Escritura, cómo Jesús se proyectó en la vida de muchos hombres y mujeres de Dios. Y cuando vemos la proyección de Dios en los hombres, podemos verla en la vida de Pedro, que de pescador lo proyectó, cierto, a un hombre conquistador de almas. Vemos en la vida, cierto, de Pablo, en que Dios se proyectó en la vida de Pablo como un religioso o como un encuadrado en la ley. Va y se proyecta en su vida como un apasionado y como un gran enseñador, cierto, en sus epístolas paulinas. También encontramos que Dios se proyecta en sus propios discípulos. ¿De qué manera se proyecta en la vida de los discípulos? En sus corazones que estaban turbados, como lo encontramos en el libro de Juan capítulo 14, turbados sus corazones, entristecidos, pero así con sus corazones turbados, Él viene y se proyecta en su vida para poder investirlo del poder del Espíritu Santo y para que de esa manera hagan la obra que estaba en el corazón de Dios. Dios, cuando viene y se proyecta en la vida del hombre, lo que Dios viene a hacer a través de su proyección en tu vida y en mi vida no es otra cosa más que motivar nuestra vida, que alentar nuestra vida, que empujarnos para poder usted y yo ser parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida, es proyectarnos y sacar el potencial que tú y yo tenemos dentro de cada uno de nosotros. Por eso cuando Dios se proyecta en vidas como estas personas, hombres y mujeres como cualquier otra persona, en un Pedro, por tomar el ejemplo de él, un Pedro, cierto, que arrugaba la frente cada vez que lo podía, porque la palabra así de Dios lo dice. Pedro tenía un carácter, hermano, insoportable. Antes de conocer a Cristo tenía un carácter insoportable, tenía un temperamento
que si bien es cierto, aún a través de ese temperamento, Dios proyecta su propia vida en la vida de Pedro y de esa frente arrugada lo transforma a través del Espíritu Santo y lo lleva, cierto, para ser motivador de personas, alcanzador de personas, apasionado por el camino de Dios. Incluso cuando vemos la palabra de Dios, toca la vida de Pedro y lo transforma y lo coloca, hermano, de una persona con un carácter fuerte a un corazón dócil, cierto, en el libro de los Hechos, transformado por el poder del Espíritu Santo a ser el ángulo de la iglesia, el que iba a guiar, iba a ser, cierto, el pilar para los discípulos, para que la palabra de Dios fuese expandida por la tierra. Es así como Dios es capaz de poder proyectarse. Diga nuevamente, Dios se quiere proyectar en ti como se quiere proyectar en mí. Ahora, cuando nosotros vemos esto maravilloso, cómo Dios sabe proyectarse en la vida de las personas, aquí nosotros vemos ahora que sabiendo lo que tú eres en Dios, lo que yo soy en Dios, que cada uno de nosotros de una u otra forma somos creación de Dios. Diga conmigo, soy creación de Dios. Y cuando somos creación de Dios, Dios nos ha creado por un propósito y para una voluntad. Y dentro de ese propósito, dentro de esa voluntad, Dios lo que quiere es que tiene planes para tu vida. ¿A cuánto le gustaría saber los planes de Dios para nuestra propia vida? Pues en ese proyecto de Dios que está en su corazón, que se proyecta sobre nuestra propia vida, a través de su creación que tú y yo somos, Dios coloca su voluntad y su propósito entonces para poder mostrarnos los planes que tiene Él para nuestra vida. Es así entonces como Dios viene y quiere proyectarse en nuestra vida. Ahora, ¿por qué Dios se quiere proyectar en nuestra vida? No es otra cosa más que quiere proyectarse para la gloria de su reino. Cuando tú y yo estamos en este lugar, tú y yo ya somos el prototipo de Dios en nuestra vida. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Usted se puede poner, ¿cómo? O sea, Dios es tan gordito entonces que se proyectó en mí de esta manera. Dios se proyectó en ti, en lo que tú eres interiormente. Y en eso que eres interiormente, Dios se proyecta y a través de esa creación muestra su voluntad para su reino. Entonces, ¿de qué manera podemos ver la proyección de Dios en nuestra vida? Es lo que nosotros vamos a ver en el día de hoy. Proyectado durante todo este mes vamos a ver cómo Dios se proyecta en tu vida y en mi vida. Pero aquí como Dios se proyecta como la sal, en que tú y yo somos la sal. Dígale a la persona que está a su lado, tú eres la sal. Dios entonces se proyecta en nuestra vida como la sal de la tierra. Entonces vamos a ver aquí 4 puntos bien importantes rápidamente, pero dentro del contexto histórico para que lo podamos entender, ¿por qué Dios siempre toma una ilustración y un ejemplo para mostrárselo a los discípulos? A veces lo proyecta, ¿cierto?, diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida, es porque tenía un significado en aquel entonces. En el siglo pasado algo importante consideraba esas 3 cosas. De esta misma manera Dios proyecta al hombre ahora y dice yo me quiero proyectar en ustedes, pero yo me proyecto en su vida como la sal de la tierra. Algo tan insípido, algo tan natural, ¿cierto? Dios se proyecta. ¿Y de qué manera? Porque en la antigua Palestina lo que podemos ver, la sal tenía 2 propósitos. El primer propósito va a salir en las pantallas. Las dos funciones que tenía la sal en la antigua Palestina. Una era para ser usada, ¿cierto?, para darle gusto a las comidas. Eso era lo primero. ¿Cuánto han comido comida de hospital? Oiga, ¿ha visto esto? Que cuando usted va a una casa y usted cuando va a una casa y le falta la sal, usted que dice, esta comida parece comida de hospital. ¿Le ha pasado eso? Aunque ahora hay unos hospitales que, oiga, le dan para ese menú de restaurante, ¿eh? Pero esa es otra cosa. Pero cuando nosotros vemos acá, lo primero que tenía como función era darle el gusto a la comida. Y lo segundo, por medio, era preservar la descomposición de la carne. Eso es lo que hacía la sal y es conocida hasta el día de hoy de esa manera. Pero también se usaba y era incluida en las ceremonias religiosas, en los templos, para poder ser atribuido, ¿cierto?, a la purificación o tenía un significado de purificación de las personas. Pero lo más importante de esto y lo más lindo que podemos ver acá, ¿por qué Jesús lo toma entonces esta ilustración de la sal? ¿Por qué razón? Porque los israelitas usaban la sal o ellos la tomaban o provenía de la orilla del Mar Muerto. Entonces, como venía, esta sal se mezclaba, ¿cierto?, con otros tipos de materiales o con otros minerales, de tal manera que contenían, ¿cierto?, transformaban, ¿cierto?, la sal impura, la hacían impura. De tal manera entonces que al ser una sal impura no era una sal genuina, pero para ellos le era mucho más fácil el poder adquirirla.
como estaba a la orilla del mar, ellos iban, la tomaban y la usaban, ya sea cierto para colocarla en sus comidas, para la carne, para poder preservarla o para usarla en el mismo templo. Pero el Señor se preocupó de una u otra forma, es decir, ustedes tienen que saber que tienen que ser una sal genuina para poder ir y poder salar la tierra. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando vemos acá, Cristo viene y compara entonces la función de sus discípulos, la función de sus seguidores, cierto, como la sal, con respecto, cierto, a que tenían que ir al mundo. Entonces, en otras palabras, ustedes tienen que ser la sal y como sal tienen que saber usarla y dirigirse al mundo de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos 4 cosas. La primera de ellas, y va a salir en la pantalla, es que una cosa que nosotros podemos denotar acá es que la sal era enteramente y fielmente colocada en las comidas. Pero mira lo que pasa acá. Lo que pasa acá es que mantenía el sabor distinto. La sal tenía su propio, ¿cómo podemos decirlo? Su propio sentido. ¿Usted ha visto cuando le coloca sal a la comida? ¿A cuánto le gusta la sal echarla a la comida? Y mire lo que pasa. Algunos hacen así, ¿eh? ¿Será que me va a decir que es malo para los riñones? No, bueno, estoy preguntando solamente si le gusta sal echar a la comida, eso es todo. Pero mire lo que pasa acá. Una de las cosas que nosotros vemos acá es que la sal lo que hacía era mantener el sabor, cierto, distinto a lo que correspondía al alimento. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno le echa sal a la comida, ¿qué es lo que pasa? No adquiere el sabor de la comida a la cual usted se le agrega, sino que la comida queda saborizada por la presencia de la sal. No es que usted tome la sal y se la eche a los frijoles y la sal va a tomar un gusto de frijol. La sal mantiene su identidad. Aun por más que usted se la eche a su comida, sea cual sea, va a mantener su identidad como sal. No que al echársela a la comida va a hacer perder el sabor de la sal. No, es la sal la que sazona las comidas. ¿Es así o no es así? Entonces, cuando nosotros vemos eso, ¿cómo se aplica entonces a la palabra? ¿Cómo se aplica a nuestra vida? Pues de la misma manera, y va a salir en la pantalla, un discípulo de Cristo debe poseer una vida distintiva. Y no solamente una vida distintiva, un discípulo de Cristo debe ser diferente a las personas que le rodean. En otras palabras, lo que quiero decir es que cuando uno participa de actividades o eventos que le llevan a tener contacto con la gente del mundo, ¿qué es lo que pasa? El discípulo debe claramente contagiar a otro con sus principios y conductas. Y no solamente contagiar con su principio y conducta, sino que de ningún modo debe el discípulo adquirir el sabor del mundo. Mire qué interesante. Entonces, cuando usted coloca la sal en una comida, lo que hace entonces la sal, como es idéntica y tiene su propia función, no es que tome el sabor de la comida, sino que la comida toma el sabor de la sal. Asimismo tiene que ser nuestra vida como cristiano. No es el mundo el que tiene que influenciar en nosotros, sino que somos nosotros los que tenemos que influenciar en el mundo. Es así como Dios nos ve proyectado para el mundo. Pero algunos dicen, es que son más ellos. ¿Usted ha visto los mosqueteros? ¿Cuál es el signo de los mosqueteros? Todos para uno y uno para todos. ¿Usted lo ha visto? Entonces cuando un cristiano va al mundo y como son más ellos, dice, todos para uno y uno para todos. Y al final toma las costumbres del mundo. Entonces, Jesucristo va y le dice a sus discípulos, ustedes si son una sal insípida, va a caer en el error entonces que no van a saber colocarle el sabor que el mundo necesita. Y lo que el mundo hoy día necesita es que tú y yo podamos venir y ser ejemplo dentro de sus vidas y no ellos influenciar en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo segundo que podemos encontrar es la influencia de la sal. ¿Y cuál es la influencia de la sal? Que la sal en la comida se da simplemente por la presencia de ella. Usted sabe inmediatamente cuando una sopa o una comida tiene sabor. ¿Por qué razón? Por la sal. Cuando usted toma ensalada, lechuga, tomate y los parte y lo coloca así, sin sal, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto inmediato suyo?
Sazonarla. ¿O no es así? Ahora, si a usted se le gusta comer tomate ese solo, pero me va siguiendo a donde quiero llegar. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que nosotros entonces la sal tiene influencia en los alimentos. Si usted va a hacer una carne, yo creo que esto es lo que usted quiere que coloque como ejemplo. Si usted va a hacer carnita, un asado, porque como pastor eso de ensalada, eso ya es como muy light. Vamos a algo más fuerte. Bueno, una carne. Si usted coloca una carne en la parrilla sin sal, ¿qué es lo que pasa? ¿Se la va a comer? Claro que no. ¿Por qué razón? Porque la sal es influyente en las comidas, es parte de ella. Entonces, cuando la sal es mezclada con los alimentos, ¿qué es lo que pasa? No reacciona de manera particular para producir un sabor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sabor se debe al hecho de que está presente en las comidas. Entonces, del mismo modo, en los discípulos, ¿qué es lo que pasa? Que los discípulos no se deben dedicar a realizar actividades especiales para poder salar, ¿cierto?, lo que está a su alrededor. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas, hermanos, que dicen, ahora que hay una actividad, ahí me voy a involucrar. No se involucran en todo el año, pero se involucran en eso. Y creen que de esa manera, ahora sí puedo ser sal. Pero la sal es aquella que tiene identidad todo el tiempo. Que cuando usted va al mandado, puede ser sal. Que cuando usted va a la escuela, puede ser sal. Que cuando está en familia, puede ser sal. Cuando está entre amigos, puede ser sal. Cuando va a la universidad, puede ser sal. Cuando estamos dentro de la iglesia, podemos ser sal. ¿Por qué? Porque tenemos una identidad propia, que no necesitamos de cosas especiales para poder salar, sino que somos naturalmente así creados por Dios. Cuando Dios se proyecta en tu vida y en mi vida, en cualquier momento, hermano, podemos darle algo especial a las cosas que nos rodean. ¿A usted le ha pasado que muchas veces llega a un lugar y está vacío? Pero cuando usted llega como hijo de Dios, el lugar se empieza a llenar. No soy el único que ha visto eso. ¿Le ha pasado o no? ¿Por qué razón? Porque usted tiene algo especial de Dios. En la empresa que usted trabaja, usted por ser hijo de Dios, usted tiene una autoridad que Dios se proyecta en tu vida. Y a través de su vida, el lugar donde tú estás es bendecido. Ahora usted lo más seguro, yo mire, quiero, no sé, el martes, porque el lunes es feriado, no se olvide, no vaya a trabajar porque es feriado, pero martes va a ir a tocar la puerta de su jefe. Hey jefe, vengo a decirle que usted sabe que yo soy cristiano. Sí, ya, bueno, la empresa está como está porque yo soy cristiano y Dios se proyecta en mí, así que deme un aumento de sueldo. Porque si no la cosa, si no yo me voy y la producción va a bajar. No se vaya por ese lado. Sino que proyectarlo en lo que Dios tiene para nuestra vida, en lo que Dios se proyecta en mi vida, es como la sal. Yo tengo que ser influenciado por naturaleza. Porque Dios ha colocado esa identidad en mi vida, en ser la sal. Y eso es lo que Dios decía a sus discípulos. Ustedes van a ser la sal. Me proyecto de esa manera, en ustedes serán la sal. ¿Cuántos se gozan por eso? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que la acción de salar no se programa. No es que usted se programa, hoy día me voy a colocar el traje de cristiano, de evangélico. Y hoy día voy a hacer sal. Y después se termina el servicio y se saca el traje de evangélico y sigue siendo una persona natural. No es así. No es así. Porque Dios coloca, cuando se proyectó en tu vida y en mi vida, es porque sabía que tú y yo tenemos un potencial dentro de nosotros. Un potencial para dar. ¿Cuántos se gozan por eso? Entonces, el tercer lugar que debemos notar que la sal es más efectiva cuando se pone, ¿cierto?, en medida justa. ¿Qué pasa, hermano, cuando usted le coloca demasiado sal a la comida? Queda demasiado salada. Me acuerdo en una oportunidad cuando estaba pequeño, tenía como 8 años. Mi papá siempre me acuerdo, siempre en mi mente me acuerdo. Antes de tomar tu comida, pruébala, porque mi mamá me colocaba el plato de sopa y yo echaba sal inmediatamente. Mi papá me decía, no, pruébala primeramente y luego después échale sal. Y yo estaba, y la probaba. Después, y tenía la mala costumbre de echar la sal antes de probarla. No, pruébala primeramente antes de echarla. Y yo siempre me estaba corrigiendo y no hacía caso. Y un día, ¿sabe lo que hizo mi papá? Se me dejó que tomara la sal y cuando voy a echarle, tenía la tapa, lo que había hecho mi papá, le
soltó la tapa y la dejó puesta. Entonces cuando voy yo y le voy a echar, se me va toda la sal encima, un cerro así. ¡Shh! Y dije, no, mamá, mira, no. Y me dijo, no, ahora te la tomas. Porque muchas veces vas a tener que aprender qué pasa cuando tú le echas demasiada sal a la sopa. Fue increíble, no podía tomarla, era demasiado. Entonces la sal en mucha cantidad hace mal. Entonces los discípulos, Jesús le estaba enseñando a los discípulos de la manera que tenían que ser. ¿Qué quiere decir eso? Que la presencia de los discípulos en el mundo es más efectiva cuando da por su testimonio en una forma natural y espontánea, hermano, a aquellas personas que están asudados. O sea, usted no tiene que andar diciendo ahí con una Biblia bajo el brazo, oiga, y caminando como la pantera rosa, oye, yo soy cristiano, yo soy evangélico, y producirse como evangélico, porque se puede producir mucho, pero sus hechos dicen otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que quería decir? Ustedes van a hacer sal espontáneamente por lo que yo he colocado en sus vidas. De tal manera que cuando van a ir por el mundo, ustedes mismos van a mostrar que son sal en la cual pueden sazonar la tierra sin ningún problema, en una forma espontánea. Quiere decir que tu vida como es cristiana en el Señor, cambiada, obviamente, ahora todo lo viejo, ahora es todo hecho nuevo, de tal manera que tú eres influencia en el mundo. Tus vecinos ya notan que eres cristiano, tus amigos notan que eres evangélico, la gente en la universidad, en el mandado, tu misma familia ya denota dentro de tu vida que eres alguien diferente. ¿Por qué razón? Porque es algo espontáneo que te vino a aparecer en tu vida. Espontáneamente ahora ya no arrugas la frente, ahora sonríe, ¿cierto? Antes no saludaba, ahora saluda. Antes no eras amable, ahora ya lo eres. Antes dabas la oportunidad para que otros pasaran, ahora, ¿cierto? Antes dices, no, yo paso primero. No, ahora, por favor, go ahead. Anótelo ahí, anótelo. De esa manera, entonces, Dios nos ha dado la oportunidad de ser personas espontáneas. ¿Qué quiere decir? Que en nuestras experiencias cotidianas, si te toca dar la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo, hay que hablarle de Cristo. Si te toca entonces orar por alguien, ora inmediatamente. Porque tiene que ser espontáneo para nuestra vida. Si tú sientes de visitar a alguien que está necesitado en una forma espontánea, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque somos la sal de esa manera, algo espontáneo en nuestra vida. Por eso es que Jesús se proyectó en la vida de los discípulos. Se proyectó de tal manera en que Jesús dijo, ¿sabes, Pedro? Mira, aquí hay una cosa y ustedes saben, pueden leerlo y lo enseñamos durante todo un mes y lo aprendimos en los miércoles. Y si no vino los miércoles se lo perdió, pero se lo voy a dar porque soy un buen pastor. Por eso nomás se los voy a dar. Y parece, ¿cierto? En el cual capítulo 14, verso 1, mira lo que dice la palabra. Dice la palabra empezando el verso, dice, y no se turbe vuestro corazón a los discípulos. ¿Por qué razón? Porque el corazón de los discípulos estaban teniendo un momento de amargura, de tristeza, de desolación y estaban cayendo en un momento ingrato, injusto en su propia vida. Se estaban poniendo amargados. ¿Por qué razón? Porque Jesús se iba a ir de su lado. Entonces Jesús, como era tan bueno, vino a consolarle, le dijo, mire, ¿sabes qué? Yo no voy a permitir que ustedes se angustien, yo no voy a permitir que ustedes se amarguen y que ustedes vengan y se coloquen tristes. No, yo les voy a decir a ustedes, no se van a colocar en esa condición. Yo no voy a permitir que ustedes vengan y se coloquen en un estado depresivo. Yo no lo voy a permitir. Yo sé lo que yo puedo hacer en sus manos. Yo me proyecto en su propia vida como algo diferente. Y es por eso que Jesucristo va y le dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque déjenme decirle esto, yo voy a mandar a ustedes algún investimiento especial y ese será el Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo en ustedes, oiga, van a ser llenos en el libro de los Hechos y van a empezar a hablar otra lengua y tú, Pedro, vas a salir y vas a predicar la palabra y como 3,000 van a llegar a mi presencia y sabes que cuando camines por la calle, tu propia sombra va a empezar a sanar a los enfermos. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios se proyecta en tu vida, cuando Dios se proyecta en mi vida, cosas diferentes tiene que empezar a suceder. Eso es lo que Dios hace en nuestros corazones. Dios hace proyecciones naturales, espontáneas. Por eso me gusta mucho, hermano, ya voy a terminar con esto en que Pedro va con Juan en un momento. ¿Sabes, Juanito? Levántate porque es muy temprano y tenemos que ir al templo a orar. Esa es nuestra responsabilidad. Espontáneamente se levantan y van a orar. Y va caminando Pedrito con Juanito y se encuentra que en el templo de la Hermosa, afuera de ella, había un hombre cotidiano como cualquier otro que estaba acostumbrado a que otras personas lo trayesen a pedir limosna. Y sin embargo, cuando vio a Juan y vio a Pedro, dijo, a este padre Pedro y Juan, le voy a pedir cierto limosna. Esos dos hombres como que tienen cara diferente, cara de tener plata en sus bolsillos.
Y dijo el hombre, cierto, esperando así, empezó ya cuando lo vio a algunos pasos, empezó a extender posiblemente su tarrito, su manito, pidiendo, hey, dame una monedita. Pero Pedro, en una forma instantánea con Juan, cierto, porque sabían cómo se habían proyectado en Dios, vinieron, cierto, y el hombre cuando le pidió, danos por favor unos par de dólares, porque mira, estaba la cosa un poquito malena, la gente viene al templo sin esto, como que vienen al templo a adorar y no me han dado ninguna limosna. Tú tienes algo para darme, y en una forma espontánea, porque Pedro y Juan sabían que eran la sal de la tierra y de esa manera Dios había proyectado en su vida, que le dijeron, ¿sabes qué? En una forma espontánea le dijeron, mira, no ando con la credit card, no ando con la chequera, no ando con nada, pero algo sí tengo. Y ese algo lo tengo cuando yo me sentía amargado, cuando yo me sentía entristecido, cuando esperaba y pensaba que cuando Jesucristo se iba, ya todo se iba a acabar, pero era mentira. Jesús dijo, te conviene que me vaya porque algo mejor va a venir sobre mi vida. Y eso que está proyectado en mi corazón, también lo voy a proyectar en tu corazón. Y ¿sabes qué? No tengo plata, ni tampoco tengo oro, pero tengo algo mejor. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice la palabra que el cojo se paró, hermano, de tal manera que entró con Pedro y Juan al templo danzando, hermano, cantando, alabando, y la gente que estaba alrededor empezó a ver lo que estaba proyectado en Pedro y en Juan, y de la misma manera se acercaron a su vida. Yo también quiero de lo que ese hombre tú le diste, yo también quiero de lo que tú estás mostrando. Y mira lo que dice Pedro y Juan. Pedro va y dice la palabra, y usted lo puede leer en los evangelios, dice, hey, momentito, esto natural, esto que ustedes han visto, no soy yo. Lo que yo he hecho no es otra cosa más en aquel que se proyecta en mí. Y aquel que se proyecta en mí, su nombre es Jesucristo. Y Jesucristo fue la persona que me ha permitido a mí poder decirle a este hombre, levántate y anda. Pero también lo puede hacer en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida. Y esa es la manera como Dios se va a empezar a proyectar. Cuando Dios se proyecta en ti y se proyecta en mí, cosas diferentes van a empezar a suceder. Porque Dios dice, yo necesito que ustedes sean la sal. Esa sal espontánea, normal, esa que tú eres. Es que no, posiblemente necesito 4 años de seminario, posiblemente necesito tener un doctorado, una maestría, no, necesito estar unos 5 años en la iglesia y después a ver qué pasa. No, en el mismo momento que recibiste a Cristo como tu único y personal Salvador en tu vida, desde ese momento Cristo puede hacer cosas maravillosas contigo, porque solamente cuando tú te dejas ser instrumento en las manos de Dios, oiga, Dios después hace el resto. Dios se encarga de poder hacer contigo lo que está en su corazón. ¿Cuántos dicen amén a ello? Den un fuerte aplauso al Señor. El último punto dice, cuarto lugar, la sal se utiliza, ¿sabe para qué? Para poder evitar el proceso de descomposición. ¿Qué quiere decir esto Jesús entonces? Le estaba diciendo Jesús a sus discípulos, la presencia de la iglesia, escuche bien, la presencia de la iglesia en nuestra sociedad tiene que tener un factor importante. Y el factor que la iglesia como sal en nuestra sociedad no es otra cosa más que el factor de poder preservar al hombre y la mujer de este problema de la podredumbre hoy en día, del pecado que nos rodea a través de nuestra comunidad. Nosotros tenemos que ser la sal que podamos venir sobre la vida de las personas y prevenirlo de esa descomposición del pecado hoy en día que se encuentra en nuestra sociedad. Dios nos ha levantado como la iglesia que tenemos que ser. ¿Para qué? Para poder ser influencia en ello. ¿Por qué razón? Porque donde están los hijos de Dios como sal, se debe ver la acción redentora del Señor. Escucha bien, y va a salir en la pantalla. Donde están los hijos de Dios como sal, se debe ver la acción redentora del Señor. Concluyo diciendo lo siguiente. Sabiendo entonces que tú y yo somos la creación de Dios como su voluntad y propósito, Dios entonces también tiene planes para proyectarse en nuestras propias vidas. Y Dios se proyecta en tu vida como la sal de la tierra. Por eso nosotros no podemos olvidar que la sal solamente sirve mientras sea sal. Escucha bien, la sal solamente sirve mientras sea sal. Al dejar de cumplir la función de sal, deja de tener razón de ser. Deja terminar. No tiene sentido. Por eso, como creyente, como hijo de Dios, yo como ministro del Señor, si nos hallamos en una triste condición en que nuestra sal es insípida, que no tiene valor, que vamos a la orilla como hacían los demás hombres, a la orilla del mar, muertos ciertos, tomaban la sal mezclada con otra, y de esa manera hacían cumplir lo que creían que iba a cumplir la sal, pero al final era insípida.
Por eso Jesucristo toma este ejemplo y esta ilustración. Yo quiero que ustedes sean una sal, la sal de la tierra, pero una sal genuina. Porque si su sal no es genuina, su tierra que está a su alrededor no va a poder ser salada como yo quiero que sea salada. Por eso Dios quiere colocar en nosotros eso. Porque si no somos la sal que Dios pide que seamos, nuestra sal, tu vida y nuestra vida no tiene propósito. No es otra cosa más que para ser echada afuera y pisada por los hombres. Es nuestra responsabilidad, mi responsabilidad, ser la sal que Dios quiere que seamos. Ponte en pie, por favor, iglesia. Por eso no podemos dejar que nuestra sal no sirva para nada. Tenemos que permitir que nuestra sal cumpla la función que necesita. Por eso cuando Jesús se proyectó en sus discípulos, se proyectaba de esa manera. Se proyectaba en el potencial que tenían dentro. Ustedes creen que no sirve para nada, pero Jesús hizo mucho con Pedro. Jesús hizo mucho con el pequeño Zaqueo, que se subió a un árbol para poder verlo, trayendo salvación a su vida, y todo el ministerio que después le hizo. Se me proyectaba en un hombre que nadie andaba por ello, como era un endemoniado, encadenado en un cementerio, pero sin embargo Jesucristo se proyectaba en ese hombre, diciendo, en ese hombre que todos los demás le tienen miedo porque está encadenado y endemoniado, yo me proyecto sobre su vida para que sea un evangelista y le pueda predicar a estas 10 naciones que están dentro, a estas 10 ciudades que están dentro de lo que él podía llegar y alcanzar por la palabra de Dios. Dios se proyecta en nuestras vidas, se proyecta en ti, se proyecta en mí. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe ver el potencial que tú tienes dentro de tu vida. Cierra tus ojos ahí donde estás.